La nación de Israel se había alejado de Dios y Dios se había alejado de ellos. Se alejó de Dios el pueblo de Israel y Dios les castigó enviándoles un imperio que los conquistara y los llevara cautivos. Pero Dios le habló al profeta Isaías y les dijo: mira, esto es resultado de la desobediencia, resultado de la rebeldía que tiene el pueblo. Y dice Isaías en capítulo 8, versículo 11, el Señor me tomó fuertemente con su mano y me advirtió que no siguiera el camino de esta gente. ¿Por qué? Porque va a venir un tiempo de oscuridad, va a haber un tiempo de poca esperanza. Lo interesante de este escritor, de este profeta, que pocos párrafos después, Dios les anuncia que ese tiempo de oscuridad y falta de esperanza se iba a convertir en un tiempo de esperanza y de luz, y que esto sería resultado de la llegada de un niño. Dice Isaías 9:2, el pueblo que andaba en la oscuridad vio una gran luz. Sí, ya voy por la tercera. El pueblo que andaba en oscuridad vio una gran luz. Una luz ha brillado para los que vivían en tinieblas. Dios les dice: ustedes han caminado en rebeldía, en oscuridad, han decidido vivir alejados de mí, independientes de mí, pero tengo una esperanza, tengo una palabra de esperanza para ustedes. Y en el versículo 6 dice: porque un niño nos es nacido, un hijo nos ha sido concedido, sobre sus hombros llevará el principado y su nombre será Consejero admirable o Consejero maravilloso, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Hoy solo voy a hablar del primero de estos títulos, Consejero maravilloso. Un consejero es una persona al que uno escucha. Es alguien que te ayuda con palabras que guían tu vida, que te orientan en las cosas en que vos pensás, las cosas que son importantes para vos, que a veces por falta de luz, por falta de sabiduría, vas y pedís un consejo. Eso es una persona, alguien que te puede hablar palabras de sabiduría. Pero el problema es que la gente escucha toda clase de consejo. Algunos reciben o aceptan y son moldeados e influenciados por los consejos de los conductores de programas de televisión. Otros por los políticos, otros por los actores, otros por los deportistas, otros por los músicos, otros por los líderes religiosos. Otros son influenciados por sus compañeros de trabajo, por sus amigos. Y aunque no querramos reconocerlo, la palabra de estas personas influye en nosotros. Al punto que muchos formamos nuestra opinión de los temas, no tanto por lo que nosotros sabemos, sino por lo que los otros nos dicen que tenemos que pensar. Cualquiera sea lo que vos escuches, esto afecta a tu vida. La pregunta que te quiero hacer en esta noche es: ¿quién influencia tu vida? ¿Qué clase de influencia vos aceptás en tu vida? Esta gente, los consejeros, pueden darte buenos consejos, pero también te pueden dar malos consejos. El problema de esta nación de Israel era que se había habituado a escuchar y a seguir el consejo de los malos consejeros. Miren lo que dice Isaías, el capítulo 8, el versículo 19.
si alguien les dice, consulten a los encantadores y a los adivinos, a los que hablan con susurros, ustedes respondan, ¿acaso no es a su Dios a quien el pueblo debe consultar? ¿Acaso tiene que consultar a los muertos acerca de los vivos? Como en todas partes había gente que daba malos consejos. Y estas personas le decían, ¿tenés algún problemita? Anda a este medium del barrio allí a la vuelta de tu casa, tira las cartas. ¿Tenés algún problemita? Es una señora buenísima. Te mide la panza con el centímetro para liberarte no sé de qué cosa. Andá que te ayuda en el mal de ojo. Y es increíble que la gente a veces escucha más a esta clase de consejos que al propio médico. Aparentemente esta gente era muy respetada, estos que aconsejaban, y la gente había entrado en esa mecánica de consultar a brujos, a médiums. Y Dios les dice, pero ustedes son el pueblo de Dios, ¿no es a Dios al que deben consultar? Por eso, en todo el capítulo, cuando ustedes lo puedan leer, capítulo 8, un capítulo tétrico, porque es un capítulo donde el profeta dice todo lo mal que el pueblo está trabajando. Y luego el capítulo 9, el principio del capítulo 9, donde viene esta palabra de esperanza. En este tramo de este libro de Isaías, Dios les dice, ustedes están caminando en oscuridad, a la sombra de la muerte, están consultando a los muertos. ¿Por qué? Porque han escuchado el consejo de los malos. Pero hay esperanza. Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y él va a ser un consejero maravilloso. Admirable consejero. Él va a ser, ¿y de quién estamos hablando? Del Señor Jesús. Esta profecía se escribió 700 años antes de que Jesús naciera. Y el profeta está describiendo exactamente la tarea que luego Jesús iba a hacer, la tarea que Jesús sigue haciendo. Y les dice, ustedes van a poder pedir consejo a alguien que es maravilloso, es admirable. Ustedes van a poder basar su vida en los consejos de alguien que les conoce a ustedes y conoce la raíz de todos los problemas que ustedes tienen. Digámoslo porque hay buenos consejeros, pero ninguna persona, ningún ser humano puede igualarse a la sabiduría de Jesús, este niño al que vamos a celebrar su nacimiento dentro de 2 semanas. Ahora, no quiero que tengan la impresión de que no está bien buscar el consejo de personas. Es muy bueno pedir el consejo de otros. Mire lo que dice Proverbios 15:22. Los planes fracasan por falta de consejos, pero triunfan cuando hay muchos consejeros. En la otra versión dice, en la multitud de consejeros hay sabiduría. Una persona sabia es alguien que pide consejos. Una característica de los hombres cuando manejamos, claro, ahora se inventó el GPS y nos ha redimido, pero es que andamos por todos lados y no nos gusta parar para preguntar dónde estamos y qué tenemos que hacer. No nos gusta pedir consejo. Un cristiano debería aceptar el consejo de los pastores una vez y después obedecerlo. Hay algunos que necesitan el consejo de 1, 2, 3 pastores que le dicen 4, 5, 6 veces lo mismo. Y otra vez vuelve a preguntarte qué es lo que tiene que hacer. Un esposo sabio
escucha el consejo de la esposa. No escuché ningún amén aquí. Una esposa sabia escucha el consejo de su esposo. Un hijo escucha el consejo de sus padres. Y hay consejeros para ayudarte en tu vida matrimonial, para ayudarte en tus finanzas, para ayudarte en tu salud. Y está bien, y es bueno que tengamos consejeros, pero ninguno se puede comparar al consejero del que te quiero hablar en esta noche, que es Jesús. Cuando el Señor Jesús vino, uno de los consejos que más dio fue este: vete y no peques más. No inventes excusas, no trates de ignorar la verdad, la realidad. La tentación no va a desaparecer, la tentación va a seguir existiendo. Vas a tener que enfrentarla, vas a tener que confrontarla. Y la manera como vas a poder vencer en tus luchas personales, en tus luchas íntimas, es aceptando el consejo del consejero maravilloso, que tiene dos características que ningún otro consejero tiene. Pablo las describe cuando le escribe a la iglesia en Corinto y les dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que para los judíos es ciertamente un tropezadero y para los no judíos una locura, pero para los llamados tanto judíos como griegos, escuchen estas dos frases: Cristo, Jesucristo, es poder de Dios y es, ¿qué otra cosa es? Sabiduría de Dios. Y luego dice algo que es medio extraño, es lo que se llama una hipérbole: Dios no es insensato y Dios no es débil. Pero tratando de afirmar una verdad, dice: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Por qué tenés que buscar el consejo del Señor en tu vida? Porque Él te da dos cosas. Número uno, te da la sabiduría para saber qué es lo que tenés que hacer. Pero en segundo lugar, te da el poder, te capacita, te potencializa para que vos puedas hacer lo que tenés que hacer. ¿Cuál es la mayor catástrofe de la vida de la mayoría de los cristianos en el día de hoy? Que escuchan cualquier consejo menos el consejo del Señor. Que manejan su vida con el consejo de los gurúes económicos, con el consejo de los que aparecen por televisión, con los consejos de la psicología barata, de la autoayuda y de todo eso, y no toman tiempo en escuchar el consejo de Jesús. Y esto es trágico, porque hoy se me ocurrió mientras hablaba un ejemplo. Se me ocurrió, y no es muy buen ejemplo, pero como lo conté esta mañana, lo cuento hoy. Imagínense, te comprás finalmente, después de mucho esfuerzo, te comprás un Fiat 600. Y dice: voy a ir al centro con el Fiat 600. ¿Quién se acuerda del Fiat 600? Entonces vas y salís de tu casa y empezás a empujar y llegás a Lopo de Vega y seguís empujando hasta que alguien te dice: ¿por qué no te subís arriba y usás el poder que tiene el Fiat 600 para llevarte vos al centro? No se me había ocurrido. Eso es lo que le pasa a la mayoría de los cristianos. Tienen el poder de Dios, pero no lo usan. Por eso viven vidas de fracaso, de derrota, de constantemente estar en un círculo que suben y bajan, y suben y bajan. En vez de vivir una vida como Dios espera que vivamos, San Pablo la menciona así: de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, superando etapas, avanzando en nuestra vida, subiendo escalones. ¿Por qué? Porque no dependemos del consejo de los demás, dependemos del consejo del admirable consejero, que es Jesús, que nos da la sabiduría y nos da el poder. Ahora usted me dice: ¿pero Jesús puede entender lo que a mí me pasa? El escritor de un libro
dirigido a los que estaban siendo perseguidos, a los judíos que estaban siendo perseguidos en el primer siglo. El libro se llama Hebreos. Dice: pues nuestro sumo sacerdote, aquí se lo menciona a Jesús no como el consejero admirable, sino como el sumo sacerdote. Podríamos decir, pues nuestro consejero admirable puede compadecerse de nuestra debilidad, porque Él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que Él jamás pecó. Me encuentro con gente que dice: Dios no me puede entender lo que estoy pasando. ¿Qué estás pasando? Me traicionó un amigo. A Jesús lo traicionaron los amigos. Y podría seguir diciendo todo lo que el Señor Jesús vivió. Dice: pero Él nunca vivió una tentación como la que yo estoy teniendo. 40 días sin comer en el desierto. Y vino el tentador y le dice: ¿querés pan? Yo te consigo pan. Él conoce tu debilidad y Él conoce lo difícil que es vencer la tentación, por eso puede aconsejarte. ¿No es cierto que cuando estamos pasando por algún momento difícil, viene alguien y nos quiere dar consejos? Y si vos pasaste por esta prueba, no, pero te quiero dar consejos. Y puede ser que sea muy sabio, pero es muy diferente cuando viene alguien a aconsejarnos que ha vivido ese problema. Yo por muchos años fui pastor, del 81, que empecé a ser pastor, hasta el 92, y yo iba a los funerales de los hermanos Velorio y yo decía: lo acompaña el sentimiento, esa frase que uno dice, pero la verdad yo... El último familiar que había perdido era cuando yo tenía 4 o 5 años, una de mis abuelas. Yo no me acuerdo lo que fue esa pérdida para mí. Hasta que en el año 92 perdí una tía que era muy, muy querida para nosotros. Y ahora, con la próxima vez que fui a un velatorio, dije: sé lo que estás viviendo porque yo acabo de vivir eso. Y Jesús tiene esa capacidad, vivió lo que vos vivís y te puede aconsejar. La pregunta es: ¿dejaste que Jesús sea tu consejero? ¿Le pediste que Él guíe tu vida, te ayude en tus problemas? A ver, hagamos una evaluación. Contestemos, ya que estamos en una noche académica. Hagamos nuestra pregunta: ¿escucho y obedezco el consejo del Señor Jesús al tomar las decisiones de mi vida? Del 1 al 10, a ver, ¿cuánto te pones? Del 1 al 3, nunca le pido consejo. Del 4 al 7, a veces. Del 8 al 10, siempre, pastor. La mayoría estaríamos entre el 4 y el 7, ¿no? Sí, pastor, yo le pedí consejos. ¿Cuándo? Cuando me puse de novio oré al Señor, si era. ¿Cuándo fue? Hace 45 años. Ah, bueno. Cuando me fui a comprar una casa le oré. ¿Y? Hace 25 años. Y es como ese ejemplo medio tonto que se me ocurrió esta mañana: vivís tu vida empujando el fitito en vez de usar el poder que Dios tiene para vos como consejero admirable. El Salmo 1 comienza hablando de la felicidad. Bienaventurado, feliz, la persona que no anda en el consejo de malos, ni está en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los que se burlan de Dios, sino que en la ley del Señor, en la palabra de Dios, está su interés, su delicia. Y en la palabra de Dios medita de día y de noche. ¿De cuál de estos dos sos?
Y el que medita en la palabra de Dios, es como el árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y algo que me gusta, que dice, y todo lo que hace tiene éxito. Tenemos que reconocer que la mayoría de los cristianos vive de fracaso en fracaso, porque rara vez buscamos a quien Isaías mencionó con un título, un maravilloso consejero, un consejero sin igual, a nuestra disposición. Si vos en esta noche estás aquí y nunca le pediste consejo, nunca recurriste a Él, ¿cuándo recurrimos a Él? Lo vemos en los programas de televisión, jamás mencionan el nombre de Dios, pero cuando hay una catástrofe, cuando alguien murió, hay una muerte, Dios me libre, Dios ayúdame. Vamos a Dios cuando nos va mal. Es decir, que nuestra mentalidad, nuestro concepto de Dios es que Dios es un bombero. Cuando Dios quiere estar todos los días al lado nuestro diciéndonos cómo tenemos que tomar las decisiones. Y que si le haces caso, todo lo que haces tiene éxito. ¿Te pasa así que todo lo que haces tiene éxito? Todo. Yo también reconozco, me equivoco, fracaso, no me va con éxito. Todo, y cuando veo por qué no me va, es porque lo quise hacer con mis fuerzas. Quise ir al centro empujando el fitito, en vez de por fe subirme y aprovechar el poder de Dios que está a mi disposición. Para que eso suceda, tenés que dejar en esta Navidad que ese niño nazca en tu vida, que Jesús entre en tu vida. Y que vos le puedas decir, como dice esa vieja canción, ven a mi corazón, Señor Jesús, pues en Él hay lugar. ¿Hay lugar? ¿Estás dispuesto a hacerle lugar? La gran mayoría de las personas no le da lugar a Dios, vive su vida, hace lo que quiere, toma sus propias decisiones y Dios es un caballero y respeta el libre albedrío. Pero después no le vengas a buscar a Dios cuando las cosas van mal, porque Dios te va a decir, pero vos no me preguntaste, hiciste la tuya, hacete cargo de las consecuencias. El Señor Jesús quiere nacer en nuestro corazón. Una mujer muy famosa en la década del 60, que visitó la Argentina, su familia se dedicó a esconder judíos que eran perseguidos en Holanda, particularmente en la ciudad de Haarlem. Detrás de la cama de ella, una pieza muy chiquitita, mucho más chiquitita de lo que ustedes se pueden imaginar, detrás de la cama hicieron una pared falsa y detrás de esa pared se escondían los judíos cuando venían las razias de los nazis. Se llamó el refugio secreto. Pero esta mujer fue una mujer de Dios. Y termina diciendo, si Jesús hubiera nacido 1000 veces en Belén, pero nunca en mi vida, yo estaría totalmente perdida. Si el Señor Jesús no nació en tu vida, si vos no le diste espacio, tu vida está perdida. Así tengas éxito, te vaya bien, seas un empresario y un profesional famoso, estás perdido, porque no tenés a Cristo en tu corazón. Vamos a prepararnos para participar de la Cena del Señor. En este momento recordamos que este consejero maravilloso vivió con nosotros, pero no solamente vino a darnos ejemplo, no solamente vino a decirnos
lo que teníamos que hacer, vino a pagar la deuda que nosotros, con nuestra estupidez, necedad, capricho, habíamos producido. Cada vez que veas una cruz en cualquier lugar del mundo, es un símbolo religioso, pero ¿qué nos recuerda la cruz? Que este Jesús que vamos a recordar que nació en Belén dentro de 2 semanas, un día dio su vida por mí y por vos. Y al tener el pan en la mano y la copa, lo que estamos haciendo es recordando que este consejero maravilloso dio su vida por nosotros. Comencemos a servir mientras oramos por el pan. Padre, gracias, Señor, te damos por tenernos tanta paciencia. Perdona nuestra tontería, nuestra necedad de querer vivir siguiendo lo que a nosotros se nos ocurre o peor, viviendo la vida que se le ocurre a otros, que nosotros tenemos que vivir. Te pedimos, Señor, perdón por ser tan tontos y no aprovechar la sabiduría que vos estás dispuesto a darnos y el poder para poder vivir esa clase de vida que vos tenés a nuestra disposición. Que hoy podamos tomar la decisión de ser sabios, iniciar cada día poniendo nuestras vidas en tus manos y pidiéndote que nos guíes en cada decisión y en cada paso que demos. Ahora, Señor, en este momento queremos recordar que un día viniste a la tierra, te hiciste como nosotros y todo eso lo hiciste para un día ser colgado en una cruz y dar tu vida por cada uno de nosotros. Al tomar el pan, recordamos que tu cuerpo fue herido en la cruz. Y al tomar de la copa recordamos que los clavos horadaron tus manos y que tu sangre fue derramada. Una manera de decir que entregaste tu vida por cada uno de nosotros. Hacemos esto con reverencia, con gratitud y en unidad. En el nombre del Señor Jesús. Amén.